Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 3 de enero de 2019. Calendario económico, retomamos algunos anuncios del día de ayer, como fueron las cifras de comercio exterior de Japón. Las exportaciones de este país se contrajeron más de 3.8% y digamos que en cierta medida incrementó nuevamente las tensiones y las preocupaciones por las consecuencias de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que tiene repercusiones globales, teniendo en cuenta que China hace parte de esa cadena de suministro internacional de varios tipos de productos. Respecto al Banco Central de Japón, esta madrugada confirmó lo que el mercado estaba anticipando y era mantener su política monetaria inalterada. Ya hemos visto que en Japón la inflación había venido descendiendo y lo lógico era obviamente no hacer ningún tipo de modificación en los planes expansivos que tiene actualmente su Banco Central. Y con relación al ya al día de hoy, tenemos algunas de miembros del Banco de Inglaterra, seguimos con estas situaciones del Brexit. En Europa también hay declaraciones de miembros del Banco Central, pero de Italia. Y con respecto a Estados Unidos, algunas cifras de menor impacto durante la jornada, como las aplicaciones a créditos hipotecarios. Tendremos, como lo va a mencionar más adelante, la publicación de inventarios, pero por parte del sector privado, lo que es el Instituto Americano de Petróleo, API. Recuerden que debido al feriado del día lunes, estas publicaciones se corren un día más. Es por eso que hoy miércoles tendremos lo que generalmente se da a conocer el día martes y mañana jueves tendremos oficial del Departamento de Energía o como se llama Agencia de Información de Energía en los Estados Unidos ya de lo que incluyen las reservas estratégicas de Estados Unidos. Con respecto a América Latina, tendremos o tuvimos ya la medición quincenal de inflación en Brasil con un descenso más fuerte de lo anticipado y en Europa algunos datos adicionales sobre confianza de los consumidores. En Colombia, en teoría, tenemos los indicadores de confianza empresarial, ya sea el industrial y o el de comerciantes. Entrando en materia, con lo que hemos conocido durante las últimas horas, en China tuvimos tres declaraciones diferentes mostrando esos planes de impulso económico, de que la administración y el gobierno chino está interesado en impulsar la dinámica o en tratar de evitar que la desaceleración sea desordenada. El Banco Central lanzó el nuevo mecanismo de liquidez de mediano plazo con cerca de 257 billones de yuanes, esto es aproximadamente unos 30 o 40 billones de dólares irrigados a quienes, a las empresas pequeñas que recibirán en teoría nuevos créditos. El ministro de Finanzas, por su parte, anunció que este año 2019 van a hacer un impulso fiscal adicional. Ya el año pasado los gastos superaron los ingresos, los gastos habían crecido el 8.7% y los ingresos el 6.2%. Y el presidente Xi Jinping estaba afirmando que continuarán con esas reformas estructurales de la economía China y que esperaban tener logros para el año 2020. Pasando a Europa y el tema del Brexit, es otro día menos sin avances en este plan B que tiene la primera ministra Theresa May. Medios están reportando que el laborista Corbyn, el líder de los laboristas, estaría interesado en impulsar un segundo referendo. Ya el día de ayer mencionábamos cuáles eran, eh, digamos, las razones por las cuales la primera ministra no creía que esto fuera una buena estrategia. Y por parte de la Unión Europea, el comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, decía que lo ocurrido en el Reino Unido incrementaba la probabilidad de un Brexit sin acuerdo, pero que de todas maneras la Unión Europea ya había adelantado varios pasos para estar preparadas ante este posible evento. Recordó también que la Unión Europea está esperando qué es lo que quiere el gobierno británico en esta negociación porque todavía no ha recibido ningún tipo de requerimiento adicional. Y en los Estados Unidos también llevamos ya 33 días del cierre parcial del gobierno con iniciativas partidistas, es decir, en el Senado tenemos a los republicanos aprobando medidas, incluyendo el financiamiento de la construcción del muro, que no será aprobada por la Cámara de Representantes, que es dominada por los demócratas. Y también en la Cámara de Representantes, los demócratas aprobando medidas para abrir el gobierno hasta el 8 de febrero sin el financiamiento del muro, algo que no va a ser apoyado por los republicanos, es decir, seguimos con esta lucha política en medio de
ya crecientes tensiones en la oficina de impuestos, donde algunos trabajadores están empezando a protestar y están demorando las solicitudes de reembolso de impuestos de varias personas en este país. Así que continuamos con estas tensiones y los impactos negativos de la economía estadounidense que debido al shutdown, como ya hemos informado, estaría perdiendo al cierre de esta semana el 0.5 de crecimiento en el primer trimestre de este año. Es decir, aquellos que hablan de recesión, pues les está ayudando este tema el propio gobierno con este tipo de decisiones. En el lado comercial, el día de ayer, Larry Kudlow, que es el principal asesor económico del presidente Trump, tuvo que salir a mencionar o a negar información del Financial Times en el que se afirmaba que la Casa Blanca había rechazado una visita previa de negociadores chinos para, digamos, ambientar lo que van a ser las conversaciones del 30 y 31 de enero. No quiere decir, como uno podría entender, que no va a haber negociaciones, simplemente que la Casa Blanca, en teoría, de acuerdo al Financial Times, no vio necesario que fueran los funcionarios chinos antes de esta reunión como para ambientar este proceso. En algún momento se llegó a interpretar que lo que la Casa Blanca hecho era que no quería negociaciones y por eso había generado también tensiones durante la jornada de ayer. Lo que sí fue muy mala noticia durante el día de ayer fue el índice o la cifra de ventas de vivienda usada en los Estados Unidos, con un fuerte retroceso año a año del 10% y alcanzando mínimos de ventas por debajo de los 5 millones de unidades, niveles que no veíamos desde el año 2015. Es decir, este dato sobre el sector inmobiliario sí está mostrando que aparentemente este shutdown desde nuestro punto de vista está teniendo una repercusión mayor. En América Latina solo tuvimos información en Brasil, donde el presidente Jair Bolsonaro daba declaraciones amigables para los inversionistas. La primera tenía que ver con la reforma pensional, que él decía que esos recortes que propuso el gobierno probablemente sean moderados en el Congreso, pero que esa reforma va a ser aprobada. Y segundo, que el gobierno continuaba con el interés de vender participaciones en compañías donde ellos no deberían estar. Entre estas estaba el tema de aeropuertos y puertos. Eso es básicamente lo que generalmente el mercado quiere escuchar de gobiernos que no tengan injerencia en temas que el sector privado en teoría sería más eficiente. Con respecto a los mercados accionarios hoy, recuerden que ayer fue una jornada muy negativa, había comenzado con la acumulación de los futuros de 2 días de caídas de 0.8%. En Estados Unidos la caída ayer fue más del 1%. Estas cifras de dinámica económica, el tema del shutdown, esa acumulación de jornadas sin abrir de Estados Unidos debido al feriado del día lunes y obviamente los rumores de tema comercial en el Financial Times afectó, así como unos indicadores empresariales que tuvieron resultados mixtos. M le fue muy bien y su acción se valorizó, pero Capital One, uno de los principales bancos en Estados Unidos, registró un retroceso al anunciar una compra de un portafolio de créditos por cerca de 9 billones de dólares. Así que el día de hoy, como estamos abriendo, estamos viendo futuros con algo de rebote, no bastante grande. Recuerden que ayer cayó más del 1% Estados Unidos, hoy la recuperación es menos de la mitad de esa pérdida. Digamos que por el momento se puede decir que hoy la apertura es positiva, pero no llena las expectativas de una recuperación, más aún cuando tenemos estos temores de recesión crecientes en los Estados Unidos. Por ahora seguimos viendo que las cifras robustas o las cifras económicas no me están mostrando este escenario, pero el tema del shutdown puede que me lleve un poco más cerca a ese evento. Buenos días. En cuanto al comportamiento del mercado accionario norteamericano, el índice S&P mostró un retroceso en la jornada del día de ayer, liderado principalmente por ese retroceso en los precios del crudo y por el sector de consumo y servicios. Cabe destacar que el índice de volatilidad VIX se disparó alrededor de un 15% en la jornada del día de ayer, luego de esos rumores de que supuestamente China había cancelado, funcionarios estadounidenses habían cancelado la reunión con China. Desde el punto de vista técnico, se puede ver que el índice vulneró el nivel de los 2.600 puntos y se mantiene cercano a los 2.650, nivel que había probado el día lunes, pero se retira de ayer.
En la jornada de hoy los futuros muestran un rebote, teniendo en cuenta estas desvalorizaciones del día de ayer y las opciones del índice VIX retroceden levemente, aunque se mantienen sobre los $20. En cuanto a resultados corporativos, podemos ver que a la fecha han reportado 76 compañías norteamericanas, donde podemos ver una sorpresa de 59% en ventas y el 80.3% en utilidad, relativamente estables contra los datos del día de ayer. En cuanto el día de hoy tenemos los resultados de Procter Gamble y de Ford, entre otras compañías. En cuanto al mercado de divisas, podemos ver dólar debilitándose el día de ayer, teniendo en cuenta ese fuerte fortalecimiento eh, del día de ayer. Podemos ver cómo tal el dólar ganando valor en la jornada de hoy. Destacar principalmente, China aumentará el gasto presupuestario para impulsar la economía, concentrándose en un mayor recorte de impuestos y de tarifas a pequeñas empresas. Podemos ver también la libra esterlina valorizándose fuertemente, luego de que el Partido Laborista siga presionando para aplazar el Brexit, es decir, para seguir pateando la pelota, se ubica en máximo desde noviembre. En destacar que Estados Unidos sigue en las conversaciones con China y principalmente quiere moverse a temas más estructurales como el robo de propiedad intelectual y las transferencias forzadas de tecnología. En resumen, podemos ver como tal una jornada más tranquila comparable al día de ayer, aunque se considera que nos mantenemos sobre niveles relativos de aversión al riesgo, teniendo en cuenta que el índice VIX se mantiene sobre los $20. Eso fue todo por el mercado de divisas. Los dejo con el mercado petrolero con Daniel. En el mercado petrolero tenemos dos anuncios encontrados. El primero de ellos, UBS, que sigue confiando en una recuperación adicional del precio del petróleo, teniendo en cuenta que tal vez el mercado está más ajustado de lo anticipado y esto, en apariencia, por los recortes de la OPEP. Nuestro punto de vista es que está más ajustado de lo pensado, pues la caída de precios del petróleo sin duda afecta a los planes de inversión de varias compañías del sector privado no asociadas a la OPEP como tal. Sin embargo, también el día de ayer el Departamento de Energía de Estados Unidos, conocida como la Agencia de Información de Energía, anunció que esperaba un nuevo máximo de producción de petróleo de esquisto o shale oil en los Estados Unidos, el cual aumentará a 63.000 barriles día entre el mes de febrero y enero de este año. Con eso, la producción de esquisto de Estados Unidos llegaría a los 8.18 millones de barriles día. Esto, por el momento, pues continuará siendo una realidad, pero como hemos manifestado, nosotros hemos identificado un rezago entre 2 y 3 meses entre la señal de precios del petróleo y las decisiones de producción de las compañías. Eso es todo por ahora. Nuevamente lo dejamos con Raúl. Desde el punto de vista técnico, podemos ver que según el indicador se puede observar un posible si continúa esa recuperación de los precios de crudo. Tenemos que según el indicador el cambio está sobre los 53.3 dólares por barril en referencia WTI. Estimamos que siga probando ese nivel y en caso que haga ruptura de alrededor de los 53.7, $53.3 que ha sido de los niveles que ha sido probado. El siguiente resistencia a probar sería los $56 por barril. Cabe monitorear también el reporte de inventarios API en la jornada del día de hoy, donde se espera una caída de alrededor de 400.000 barriles. Los dejo con el mercado de bonos con Daniel. Entonces, en resumen, vemos una apreciación de las acciones menos fuerte de la pérdida del día de ayer, algo de recuperación en el mercado petrolero, debilidad del dólar que muestra algo más de confianza, por lo menos en la apertura de hoy de los inversionistas, o por lo menos apuestas más agresivas, y obviamente esas apuestas más agresivas lo que hace es alejarlos un poco del mercado de renta fija. Tasas de tesoros a 10 años aumentan cerca de 3 puntos básicos en este momento. Esta madrugada, como manifestábamos, se había reunido el Banco Central de Japón, donde la entidad, a través de su director, está tratando de señalar cómo va a ser el camino futuro de su política monetaria. Ya habíamos establecido que ante el descenso de la inflación en Japón difícilmente iban a modificar los planes de expansión. Esto se quedó confirmado como tal. Además, el Banco Central redujo sus pronósticos de inflación para este año. La inflación básica ya no va a cerrar en el 1.4, sino en
el 0.9% y esto da la idea de que ese plan de expansión continuará casi que inalterado. Lo más relevante que realizó el Banco Central fue las declaraciones del director diciendo que la tasa de interés solo va a ser ajustada una vez se logre la inflación del 2%. Como vimos, el pronóstico está en el 1,4 al 0,9, es decir, la básica del 0,9, implicaría que durante todo este año no va a haber modificación de la política monetaria por parte del Banco Central de Japón. Hasta aquí el reporte internacional. Recuerden, una apertura hoy un poco mejor de lo que tuvimos el día de ayer, pero no suficiente para compensar sus pérdidas. El informe Colombia, que va a ser liderado de ahora en adelante por Edwin. Buenos días. El día de ayer el DANE publicó el índice de seguimiento de la economía para el mes de noviembre del año. En su serie original, el dato se ubicó en 113.81, variando anualmente 2.24%. En comparación al 2.3% de octubre, pensamos que este dato es desfavorable para la economía, teniendo en cuenta que nuestro pronóstico de crecimiento para el tercer trimestre del año pasado es de 2.7% y que los analistas esperaban un dato de 2.9%. Asimismo, el DANE publicó datos comerciales para el mismo mes, el mes de noviembre de 2018. Las importaciones colombianas fueron de 4.400 millones de dólares, presentando un crecimiento de 0.3%. Con relación al mismo mes de 2017. Este comportamiento se debió principalmente al grupo de manufacturas que creció 14.4%. Y así, pues la balanza comercial para el mes de noviembre del año pasado registró un déficit de 920 millones de dólares, 31.3% superior a la obtenida en en el año 2017. Finalmente, en declaraciones que dio la ministra de Trabajo, Alicia Arango, confirmó el día anterior que el gobierno hará una reducción en los aportes de salud que hacen los pensionados del país del 12 al 4%, aunque haría por establecer el método que se usará para reducir este porcentaje, que podría ser de un solo movimiento o en intervalos por año, pasando del 12 al 10, del 10 al 8 y del 8 al 4. Esta noticia podría alterar, obviamente, el déficit fiscal y costarle a la nación alrededor de 3 billones de pesos. Continuamos con acciones. Raúl. En cuanto al comportamiento del mercado accionario colombiano, el índice Colcap en la jornada del día de ayer, la subasta de cierre, hizo ruptura del nivel relevante de los 1.400 puntos. Como se puede observar en la gráfica, el Colcap mantiene sobre esta senda de recuperación de alrededor de todo lo corrido en el 2019. También destacar del índice Colcap que el volumen negociado de la jornada de ayer fueron 136.000 millones de pesos, donde la acción más negociada fue Copetrol con 35.000. También cabe destacar que este impulso se dio gracias principalmente a una recuperación tanto de semargos como ordinaria como preferencial. En la jornada del día de hoy esperamos que el Colcap se valorice levemente, teniendo en cuenta este entorno favorable internacional, aunque se podría consideramos levemente teniendo en cuenta que también el índice VIX se mantiene sobre los $20 y el mercado se mantiene muy nervioso en cuanto a la desaceleración económica mundial. En cuanto a noticias corporativas, Avianca firmó un nuevo contrato de una unión con 360 para evolucionar en el negocio con las aerolíneas de Avianca. Esto es un acuerdo de negocio conjunto por lo cual se desarrollará una plataforma de comercio online donde permitirá a más de todos los clientes de más de 30 millones de pasajeros preordenar bienes y servicios exentos de impuestos para entregas a bordo y a tierra. Esto aplicará tanto para Avianca, Aerogal, TACA y LAXA en Costa Rica. También tenemos desde el punto de vista técnico la acción de Cementos Argos, la cual finalmente
da señales de un posible cambio de tendencia, teniendo en cuenta que si se mantiene ese buen comportamiento que tuvo en la jornada del día de ayer, podríamos observar un cambio de tendencia sobre la especie y una recomendación de compra. Cabe destacar se valoriza un 4.5%. Destacar principalmente la razón de esa, Morgan Stanley cambió el precio objetivo de la compañía y su recomendación pasándole de neutral a compra con un precio objetivo de 9.000 pesos. Además, resalta que prevé una mejor dinámica en volúmenes locales y un potencial de crecimiento internacional adicional, principalmente en Estados Unidos. Además, gracias a lo que se ha venido enfocando la compañía en el tema de eficiencias, principalmente el programa BEST, esto hará que se observe una mejor dinámica en márgenes, mejor comportamiento de los volúmenes, unos precios relativamente estables y unas eficiencias ya realizadas previamente, por los cuales los resultados de 2019 se esperan que sean mejores que los 2018. También desde el punto de vista técnico tenemos la acción de Grupo Argos, la cual sigue valorizándose y se aproxima a nuestra zona de utilidad de los 18.000 pesos por acción. Hay que resaltar principalmente el Grupo Argos, que se esperan mejores resultados por el lado de ese marco, teniendo en cuenta los factores mencionados anteriormente, mientras que se espera que se mantenga la dinámica en su fondo inmobiliario y las concesiones tanto viales como aeroportuarias de Odinsa. En cuanto a Celsia, los resultados se verán levemente impactados por Celsia, teniendo en cuenta el fenómeno del Niño y los altos precios del gas natural licuado en comparación anual. Eso fue todo por el mercado accionario. Los dejo con el mercado de divisas con Edwin. En la jornada de ayer se negoció cerca de 1.180 millones de dólares. El tipo de cambio cerró en 3.146 pesos por dólar, depreciándose 0.7%. Este comportamiento obedece al movimiento que tuvo el dólar el día de ayer, debido pues a incertidumbre comercial entre ellos y Estados Unidos, entre ellos y China, perdón. Asimismo como la caída de los precios del petróleo. Tanto los precios del WTI como los del Brent se recuperan. Esto presionaría la tasa de cambio de nuevo a su tendencia hasta los niveles de los 3.100, que es lo que estamos esperando. Técnicamente seguimos viendo resistencias en los 3.150 y en los 3.163. En el mercado de renta fija, en la jornada de ayer, los test con vencimiento 2024 se desvalorizaron por fin, cerrando el día en 6.18%. La curva en general se desvalorizó 0.9 básicos. En esta ocasión fueron los tramos medio y largo los de mayor variación, los que ayudaron a que la curva se desvalorizara así. A pesar de que en Estados Unidos los tesoros se hayan valorizado, llegando como al 2.75. Por su parte, en VRs, esta curva también se desvalorizó 1.6 básicos en promedio. Para hoy no esperamos mayores movimientos, ya que al igual que los precios del petróleo, los tesoros estadounidenses también están retomando sus niveles anteriores. Y finalmente, como habíamos esperado, los tramos medio y largo absorbieron las subidas en tasas que habían tenido los tesoros en las últimas jornadas. Agradecemos la atención presentada. Esperamos el día de mañana en una nueva emisión de nuestro comité y, como siempre, le recomendamos continuar haciendo seguimiento de los eventos del mercado financiero a través de nuestras cuentas en redes sociales. Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias.